Buenas. Buenas, Emma. ¿Cómo estás, Emanuel? Bien. ¿Todo ¿Cómo bien? andás, Lucas? ¿Cómo andás? ¿Todo bien vos? ¿Se escucha bien? Bien. Yo te escucho perfecto. Ay, se Espero escucha y que se ve bien. Ah, se ve bien por ahora, se escucha bien. Igual no tentamos a la mala suerte, pero no te, no tentemos a la web, a la deep web. no, que se enoja Mark Zuckerberg y nos corta todo. Y se acaba el vivo Sí, antes de sí. empezar. Bueno, Aquí empezar estamos. muertos antes de estar vivos es más o menos el origen de todo. Bueno, arrancaste con una bomba. Ahí, mira, está mandando saludos Flor Sicher, mira, ahí nos manda saludos. Mientras vamos Y pero esperando, bueno, los que si arrancamos muertos, o ese- sea, venimos ar- desde la muerte a la vida y volvemos a la muerte. de la nada a un poquito y de vuelta a la nada, es así. La Sí, verdad es sí, que sí. es curioso Me porque traje así un fondo de flor, un fondo de plantas. está hermoso, mira, así porque yo hago la típica de poner biblioteca atrás y está bueno variar. ¿Para que lo acomodo? Sí. Ahí va, uy, vamos a ver si acomodamos la cámara. Mientras la gente se conecte, dice, algunos se conectan porque saben lo que se viene y otros por ahí están cayendo de imprevistos. En este minuto estaban terminando un vivo, ¿no? Estamos en el Congreso de Filosofía en las Redes, primer congreso. Yo tengo el agrado acá de compartir con Emanuel Taub. Vamos a Ay, hacer un vivo sobre, se pronuncia así, ¿no? Pues si lo pronuncio mal, vos corregime, no hay problema. Un vivo sobre ¿sobre? el Enrique Dussel. Sí, el mismísimo. Para mí, El- el viejito bueno. bueno, vos le vas a comentar a la gente porque vos me contaste que lo conociste, lo cual ya es un montón. Yo el mayor Y acercamiento que he tenido a Dussel es obviamente leerlo y mirar los videos que de paso, y ahora te paso te dejo la palabra, yo le recomiendo a cualquiera que esté viendo esto en este momento que abra para YouTube, vos busque a Enrique seguí con la Dussel. palabra, pues yo me voy a buscar un encendedor que funcione. Digo, porque la verdad que es un lujo tener a un pensador como Enrique Dussel, que está vivo, que sigue dando clases, que podés encontrar, si buscas en YouTube, vas a encontrar videos de Enrique Dussel hablando, por supuesto, disertando, dando clases, incluso en pandemia estuvo trabajando muchísimo con las redes sociales. También, si entras a la dirección enriquedussel.com, podés descargarte toda la biblioteca bueno, gran parte de la obra de Dussel, porque es alguien que además está como comprometido con la democratización del conocimiento, la difusión, y eso me parece que es súper valorable. La verdad que la figura de Enrique Dussel, eh, yo no soy experto ni nada por el estilo, ni me considero un erudito del tema. He estado aprendiendo mucho en este último tiempo sobre la obra y la vida de Dussel, y la verdad que es muy, muy interesante. Estamos hablando de alguien que está vivo, que nació en el 34 y que todavía trabaja sin parar, sigue Y publicando, sigue viaja. dando clase, viaja, da conferencias, da charlas y si te tomás, cualquiera se toma el ratito de escucharlo, la verdad que es un lujo y es un placer. Este año cumpliría, bueno, no voy a adelantar nada, pero este año por ahora tiene 86 años, lo cual es un montón, es Sí, no, no, no una mates. locura. No voy a, Este año hubiese cumplido. no, porque el cumpleaños es el 26 de diciembre o el 24. Ay, tengo esa duda en este momento. Bueno, por ahí, para Jesús, cercano a Jesús. Y debe haber un simbolismo ahí, ¿no? Porque Dussel es alguien que justamente ha tenido mucho que ver con el cristianismo, con la herencia cristiana, con la tradición cristiana, Sí, y con la teología de la liberación, fundamentalmente. con la teología de la liberación, con las teorías de la dependencia. Y podemos decir que es uno de los grandes nombres de la filosofía latinoamericana y uno de los grandes impulsores de lo que se llama la filosofía de la liberación. No sé si nos querés Exactamente. contar algo, Emanuel.
No, primero estaba pensando cuando lo estabas describiendo que ya cuando tenés una web que es tipo tu nombre.com, es como que estás más allá del bien y del mal. Eh, sí, yo tampoco me reconozco o sea, no me reconozco un dusseliano, o sea, como un erudito de su obra, sí me reconozco un heredero de su enmienda o de su tarea. Y creo que desde ahí conocí a Dussel, como vos decías, vos tenés más anecdotario, pero porque lo conociste y además porque trabajo con él en un grupo de teología y política que tenemos en Claxo, en donde él forma parte, igual que formaba parte Scanone, un grupo de teología y política que dirige la muy querida Emil Secuda, que es una de las teólogas más importantes de Latinoamérica y del mundo, calculo yo. Y hace unos años, pre-pandemia, viste que ahora es todo, o sea, antes era antes y después de Cristo, Mm. después según Blanchot, y como yo lo utilizo, es antes y después de Auschwitz, y ahora se le agregó antes y después de la pandemia. Eh, o sea que antes de pandemia eh, lo trajimos, vino a Buenos Aires, dio unas charlas en un congreso muy grande que se armó acá, y estaba impecable. Todo despacito, es grande, pero impecable también en cómo hablaba, en su pensamiento. Creo que algo que tuvo Dussel y tiene Dussel desde comienzos de su formación, y me parece que ahí hay algo que sí me gustaría decir, es la claridad de ir construyendo una experiencia filosófica junto con su experiencia de vida. ¿Sí? Eh, él bien lo cuenta, ¿sí? Esto de que a mí me encantó escucharlo, que se formó, bueno, más allá de sus orígenes ahí mendocinos y su infancia, cuando se forma en filosofía eh, y ese primer viaje a Europa en el que empieza a recorrer en barco para llegar a España las diferentes costas, pues iba en barco, y esto de que lo hablábamos el otro día, Luqui, con vos, o sea, me puedes decir Emma también, te voy a decir Luqui, porque creo que ya es más amistad, y eso es lo más importante para construir el diálogo. Pero esto de cuando llega a Montevideo y dice, wow, tipo, ¿qué es Montevideo? eh, no sabía que existía Montevideo. Y después de Montevideo pasa a Salto y dice, uy, o sea, negros en Salto. Lo dice así, ¿no? Vamos a usar la lengua que él utiliza, más allá de la corrección ahora de cómo se dice. Y después pasa para Brasil y llega a Río de Janeiro y dice, nadie me habló de Río de Janeiro, y qué se piensa en Río de Janeiro, y digamos el portugués, y las diferentes etnias de Río de Janeiro, y después va un poquito más arriba, y después pasa a Dakar, y Dakar dice, es otro color, es otro olor, es otro pensamiento, ¿no? Y después Portugal, y después de Portugal llega a España, y a la España franquista, y encuentra otra cuestión. O sea, a mí me parece como fundamental, y desde ahí sí me siento parte de la herencia dusseliana, porque los que nos formamos en la universidad todavía nos formamos eurocéntricamente, ¿no? El pensamiento es europeo. En mi caso, rompí eso a posteriori cuando entendí que el pensar judío y todas las tradiciones narrativas del judaísmo, o sea, son mi otra ontología, o sea, mi otro ser en el mundo. Y en ese sentido me reconozco muy a Dussel en el hecho de que hay identidades que están más allá, que son las identidades, tradiciones, lenguajes, formas de vida y formas de ver el mundo, que no son las con las que te formás en la universidad, ¿no? Y recordar que él después se va a Israel y que trabaja de carpintero y que de Israel, o sea, vuelve a Europa y que conoce ahí a Merleau-Ponty o a Riquet. Yo creo que escuchándolo, Merleau-Ponty y Riquet y después Levinas fueron los grandes autores europeos que le marcaron la vida antes de volver a Latinoamérica y entender que había que desarrollar y llevar adelante un pensar latinoamericano. Exactamente. Bueno, vos ahí lo describiste muy bien. Esa travesía que
no es solo biográfica y tampoco es solo intelectual, sino que es existencial, ¿no? La vivencia en el encuentro con otra cultura. Él lo dice muy bien. Cuando él llega a Europa, después de esto, de pasar por Montevideo y no saber que existía, y pasar por así Río de Janeiro, no saber que existía, ¿no? La llegada a Europa, que si no me equivoco llega primero a España, o a Portugal, me puedo equivocar, pero ahí en la península ibérica, que se le surge esta pregunta, ¿no? De el encuentro con Europa y decir, bueno, ¿y cuál es mi identidad, no? Y la pregunta por la identidad cultural es una de las preguntas básicas, no solo de la obra dusseliana, en realidad, sino del ser humano, ¿no? Esa pregunta por la tradición, el pasado, de dónde venimos, quiénes somos, pero no el quiénes somos justamente en abstracto, ¿no? Casi que eso criticaría a Dussel por ejemplo, Heidegger, ¿no? El ser en el mundo, pensado como un universal, como, bueno, el Dasein, ¿no? Bueno, pensado como un universal y Dussel diciendo no, eso es un universal abstracto, no es el universal si se quiere concreto, no es la experiencia concreta, la identidad, el ser en el mundo, porque no hay un solo ser en el mundo. Como vos lo dijiste, las culturas plantean diferentes identidades, diferentes formas de estar en la existencia, diferentes cosmovisiones, que no son diferencias simplemente de cantidad, no, son diferencias de cualidad, son cosmovisiones distintas, son maneras de Sí, percibir la existencia diferente. Y yo sí, creo que ese encuentro, sí, ahí te dejo, ese encuentro, digo, de sí, Dussel cuando se autocuestiona su identidad cultural, es lo que de alguna manera él decide ir hacia esa pregunta, decide hacia el fondo de esa pregunta, y es cuando empieza a recorrer Europa, empieza a estudiar en las mejores universidades del mundo, incluyendo doctorado en España, doctorado en la Sorbona, etcétera, pero se da cuenta que no le alcanza con eso con que nos han formado todo lo de filosofía, que es decir, bueno, la filosofía nació en Grecia. Él dice, no, no me voy a quedar con esta versión de la historia, voy a ir más atrás de los griegos, ¿no? Voy a ir más allá del helenocentrismo, ¿no? Entonces hace esta decisión de ir a Israel, como vos dijiste, donde se empapa de todo el pensamiento semita, ¿no? Toda la tradición semita, todo lo que es también el judaísmo. Y una vez que vuelve y, Europa, y bueno, ese encuentro creo que con Levinas y la ética del otro lado es lo que le termina como generando ese marco, ¿no? Que le permite como, bueno, modificar esta visión del mundo y empezar a preguntarse, bueno, ¿quién es el americano? ¿Qué es Latinoamérica? ¿No? ¿Quiénes somos nosotros? Y una cosa, y ahora te dejo, perdón, que querés agregar algo, porque hay un equívoco, ¿no? Que nos suele ocurrir a muchos, a mí me ha ocurrido mucho tiempo, ¿no? Que es de pensar, ¿no? Que esta crítica que hace Dussel al eurocentrismo es justamente la negación de todo lo que ha generado Europa u Occidente. Y no, no es eso. Tiene que ver con tomar esas categorías, ¿no? Tomar ese pensamiento, tomar esa forma de ver el mundo, pero entender que es una entre tantas otras. Si nosotros creemos que es la hegemónica, si creemos que es la dominante y si es la que nos formó y es la que tiñe todo lo que vivenciamos, es porque en el fondo lo que hay es, bueno, una cuestión de poder, una cuestión histórica, una cuestión social, pero que va más allá de, si se quiere, la fecundidad de las categorías filosóficas. Y me parece que eso es clave, no es un desechar de la identidad, no es un tirar a la basura Europa, como a veces él hasta critica, por ejemplo, el indigenismo extremo, ¿no? No, no es desechar eso, sino tomarlo, pero en un lugar de igualdad, tomando las categorías de la filosofía europea, pero entendiendo que no son las únicas en el mundo y que las categorías de los pueblos originarios, de la tradición semítica, de la India, de la filosofía china, de la filosofía oriental, son exactamente igual de valiosas, igual de importantes, y que son esos otros que hemos negado culturalmente y de forma eurocéntrica, porque yo también lo pienso desde mi formación en la UBA, y si vamos a preguntar, filosofía africana, nada. Filosofía china, nada. Digo, es el modelo, el enocéntrico está absolutamente marcado, forma parte de la versión oficial de la filosofía, y con eso se pelea Dussel,
no para tirarlo al tacho de basura, sino para construir una visión del mundo plural. Él dice, tenemos que dejar de pensar el eurocentrismo, ¿no? La universalidad europea, y empezar a pensar en pluriversos. Él lo dice y me encanta esa Mm. palabra, ¿no? La filosofía pluriversal. Nada, es Sí, un tremendo desafío. no, y totalmente de acuerdo. Y además, bueno, él después de ese viaje a Israel y de volver a Europa escribió su primer libro, que es El humanismo semítico, pero más allá de eso, me parece que esto que vos bien remarcás, Luqui, que me parece que es fundamental, siempre hay también un grado de necesidad de destruir para construir, Mm. que no es lo mismo que desechar, pero sí entender que en definitiva el pensamiento es lo más humano del humano. ¿Sí? A mí me hace acordar a una frase tan simple, tan profunda y tan tremenda de Hannah Arendt cuando dice, nunca nos olvidemos que eh, el genocidio a los judíos, ¿sí? O lo que es la Shoah o el evento Auschwitz, es un crimen contra la humanidad y responde, ¿por qué? Porque en el fondo el judío es un ser humano. Y a veces nos olvidamos eso, ¿sí? El negro, el, el, el pensamiento de los pueblos originarios, el pensamiento europeo, el pensamiento semita, el pensamiento islámico, son Sí, no, pensamientos humanos. perdón, Eh, mira, no lo mencioné, no dije islámico y estuvo muy mal, perdón, pero también, sí. sí, sí, además él dice cuando pasó ahí por el Islam, cómo lo marcó y cómo también cambió su cosmovisión, pero digo, me parece que Dussel entiende primeramente que el pensar está más allá de el dónde, ¿no? De la territorialidad o de la identidad religiosa o de la identidad eh, nacional. Y en ese sentido, yo lo entiendo como un pensador de estos tan fundamentales y tan poco revisitados en nuestro país, que marca la marginalidad del pensar, ¿sí? Porque, y eso reivindicándolo positivamente, ¿no? O sea, Latinoamérica es el margen y somos la marginalidad, y justamente desde esa marginalidad construimos un pensar contra las grandes categorías o contra las categorías hegemónicas. O sea, todo el desarrollo de Dussel, de una teología de la liberación, él estudió después teología y cuenta que estudió teología ahí con los católicos, creo que en España o en Francia. O sea, entender también una frase de Rosenzweig, de Franz Rosenzweig, que decía, todo filósofo tiene que ser un teólogo y todo teólogo tiene que ser un filósofo. O sea, hay una ruptura que plantea Dussel, que muchas veces no identificamos o no levantamos y no nos damos cuenta el peso en el pensamiento latinoamericano, que es justamente entender que el pensar no tiene fronteras y menos fronteras académicas, ¿sí? O sea, y menos la disciplinarización de las fronteras que creó la modernidad, ¿no? Entendiendo que la filosofía viene de Europa. Él dice algo que es muy maravilloso, como porque Europa tenía ya resuelto de dónde venía el origen, o sea, ya tenía resueltos sus mitos originarios o sus mitos fundantes, ¿no? Que son la filosofía griega. Igual también desde una ficción imaginada, porque en esa Totalmente. tradición niega justamente, sobre todo, la importancia del Islam dentro del pensamiento europeo, en el periodo de Al-Ándalus, o sea, en los 8 siglos, del 711 a 1492, en donde el Islam entra a Península Ibérica y, entre otras cosas, vuelve a traer a los griegos a Europa, traducidos Exactamente, al árabe. Europa exactamente. los había desechado, entonces vuelven a entrar con el Islam. Ahí también la palabra es el nacimiento y el crecimiento de la tradición filosófica judía, que lee de esos textos en árabe. Entonces, eh, la gran Mm. ficción de la filosofía es creer que se puede marcar solamente un origen nacional o un origen territorial, y que ese origen territorial y nacional es ante todo europeo. Y Dussel se lleva, para mí hay una imagen muy hermosa de un diálogo entre Rosenzweig y Buber, que se estaban pasando los manuscritos de sus obras principales, que son La Estrella de la Redención y El Principio Dialógico, pues son justamente los
antecesores y la transformación necesaria dentro de la tradición judía para que surja después un Levinas, y como sabemos Levinas es un autor fundamental para Dussel, y, y Sí, que tiene que ver él lo con dice que... una bisagra, o sea, él le cambia directamente, digo, le permite, creo que él encuentra en Levinas, ¿no? Lo que él estaba pensando de alguna manera, pero que no había encontrado hasta ahora en la filosofía europea, ¿no? Justamente son ese cambio de enfoque, ¿no? Esta cuestión de, y te dejo de vuelta, ¿no? Perdón, pero me parece importante No, decirlo, ¿no? Esta cuestión de a ver, basta, digamos, de poner la ontología, la preocupación por el ser en el primer plano, volvamos a la ética, porque lo ujú, que, digo, lo que nos define como existentes humanos es la relación ética, ¿no? La filosofía desde Parménides se preocupó por el ser y esa búsqueda incansable del ser, ¿no? Dejó afuera justamente, ¿no? Todo lo que Europa ha considerado como no ser y eso es todo lo que ha dejado al margen. Hay algo hay, muy... hay, Sí, sí, no, hay una frase muy, en una entrevista a Levinas le pregunta cuál es la diferencia entre el otro y el prójimo, y él dice, para mí el otro es el otro hombre, y le dice al que lo está entrevistando, le dice, hagamos un poquito de teología, y le dice, vamos al relato. Dice primero que Dios siempre baja como precepto de amor y como palabra, y que cuando en el rostro del otro lo que uno ve es justamente la cercanía con Dios, pero dice algo que me parece fundamental para entender esto que toma Dussel, dice, además es en un libro en donde Levinas cita a Dussel, que es la única cita que tiene Levinas de Dussel, y hablando de Dussel, mm, y porque también marcar eso, ¿no? Para un pensador como Levinas, Dussel fue importante, y lo marcó, y dice, vamos al relato de Caín y Abel, ¿sí? Y dice, cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Abel, y Caín, ¿no? Después de haber asesinado a Abel, le dice, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Yo no fui. Eh, Levinas dice, la respuesta de Caín no hay que tomarlo ni como una burla hacia Dios, ni como una mentira. Dice, lo que pasa es que en esa respuesta no hay responsabilidad, hay pura ontología. Yo soy yo y vos sos vos. Y lo que falta ahí es la responsabilidad por el otro. Y me parece que esa respuesta es, o sea, es fundante de la filosofía dialógica levinasiana y de Dussel. O sea, claro, la salida hacia el otro es desde la responsabilidad, es desde la ética. O sea, exact- si no es pura ontología. exactamente. Dussel cuando habla, vos estabas contando un poco esta cuestión de la ficción, ¿no? Que se crea Europa sobre sí misma, ¿no? Es lo que Dussel denomina el mito de la modernidad. Y es muy interesante, yo le recomiendo al que esté escuchando ahora, ¿no? Que busque las clases, Dussel, ¿no? Hablando de clases de historia, donde justamente traza un poco la historia de la humanidad, pero buscando desde una perspectiva no eurocéntrica, ¿no? Y una de las grandes preguntas que articulan esa búsqueda histórica tiene que ver con pensar cómo un pedacito de continente europeo, que él dice podría entrar perfectamente en la Argentina, por el tamaño, una Europa occidental donde el lado de España, bueno, está ocupado por los árabes y donde el límite era Turquía, ¿no? Eh, y que era, si se quiere, no sé, la tercera parte de China o la cuarta, ¿no? O algo así, ¿no? En cantidad de Sí, personas, sí, como la va ese, ubicando en los la diferentes va lugares del ubicando, mapa. lo va ubicando en diferentes lugares del mapa, como ese Entra en pedacito. Groenlandia, o sea, entra en Groenlandia. Exactamente, está en Groenlandia, ¿no? Creo que metías todo acá en Buenos Aires y ya está, ¿no? Como ese pequeño grupito, si se quiere, ¿no? Llega a ese nivel de autopercepción que que con Hegel, por ejemplo, ¿no? Se plantea en el centro de la historia y en la consumación de la historia universal, ¿no? Y en eso que él, vos me decías, que dibuja el mapa, es increíble porque él está explicando la historia y hace un pequeño cambio en el dibujo, ¿no? En ese mapa que tenemos internalizado, ¿no? A ver,
¿no? Acá estaría América, acá estaría Europa, África y Asia, ¿no? Y él dice que en realidad la percepción que se tenía de la historia no era eso, porque lo que hace es poner América en el oriente, o sea, al oriente de China, ¿no? Dice América en realidad era el extremo oriente del extremo oriente, ¿no? Era el mayor grado de marginalidad que existente, ¿no? Y hace ese pequeño cambio, ¿no? En el dibujo del mapa, y yo me pareció que lo estaba mirando y dije, pará, o sea, es cierto, digo, que digo que está colonizado hasta la construcción del mapa, obviamente obedece a justamente un modelo de la historia. O- Y esta Obvio, cuestión, ¿no? si en el mapa en el mapa terráqueo, o sea, Europa está en el centro. Mm, Hay unas obras que son muy interesantes, americanistas, donde dan sí, vuelta el globo terráqueo sí, y América queda da vuelta y queda en el centro y te cambia toda la percepción. exactamente, y te cambia la percepción. Bueno, y él hace esto de poner a América justamente del otro lado al oriente de China, porque justamente la visión de Occidente, el Occidente termina ahí en Europa, bueno, después se sumará Norteamérica. Pero es muy interesante esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se genera este mito de la modernidad? ¿Cómo puede pasar que ese pequeño grupo de europeos occidentales, ¿no? Que en el siglo XIV ocupaban esa pequeña porción del planeta, después se transforman en, si se quiere, ¿no? Los promotores, entre comillas, por supuesto, de la cultura universal. Cuando él dice, bueno, hasta critica, ¿no? Esta cuestión, esta periodización de la edad antigua, la edad media, la edad moderna, ¿no? Dice la edad media tampoco no existe, la edad media es un invento europeo también. Justamente esa especie de época oscurantista es una percepción de Europa, cuando en realidad no era una época oscurantista, era una época oscurantista para, si se quiere, Para el el que vivía catolicismo en Roma, europeo. para el catolicismo europeo, pero en realidad el centro del mundo, si se quiere, uno de los centros del mundo era Bagdad, era la cultura árabe. Justamente vos lo dijiste, la Pero cultura. además había otra cosa, o sea, la visión oscurantista de Europa, que además es post-medieval, sin embargo, lo que no rescata, porque para mí ese momento la centralidad del pensamiento era el Andaluz, ¿no? Y es el renacer y es una época brillante en cuanto al pensamiento, la filosofía, la estética, la poesía, el diálogo entre las religiones. Sí, Mm, obviamente eso no significa que no guerreen de vez en cuando, pero son 8 siglos, no son 18 años, o sea, son 8 siglos de intercambio en donde realmente cambió el pensamiento europeo también. Obviamente, a posterior, el pensamiento europeo necesita reconstruir sus propias bases imaginarias y poner de vuelta, digamos, el punto hegemónico desde donde pensar el mundo y cómo pensarse en el mundo. Y sin embargo, lo que muy bien hace Dussel es, sí, está bien, pero nosotros tenemos un pensamiento que es propio también de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestras herencias, de esa forma de poder, ¿no? Vos nombraste a Hegel, y justamente los autores que yo nombré antes son todos autores que tienen un proyecto anti-hegeliano, o sea, exactamente. desde Rosenzweig hasta Levinas, y Dussel también comparte en sus libros sobre Hegel, ¿no? Esta forma Sí, de romper con de la sentido historia, crítico. a ver, la historia universal hegeliana no es la historia del universo, digamos, es una Es un relato, concepción, una podemos semantización, decir, es un pero relato, además es una construcción narrativa. pero además es la historia del ser humano frente al universo, es una historia antropocéntrica, no es la historia del universo en donde el ser humano es parte de ese universo, es la historia del universo vista desde la centralidad del ser humano y desde la Exactamente. centralidad del ser humano europeo. Bueno, Entonces, como, como lo plantea, sí, perdón, como lo plantea él, para llegar a ese momento en la historia, justamente en el transcurso, bueno, existió un Descartes, básicamente, que dijo, bueno, pienso lo existo. Y como él lo plantea muy bien, esta cuestión del yo conquistador, ¿no? Para que Descartes diga, pienso luego existo y ponga al sujeto, ¿no? En el centro de la metafísica, lo que pasó primero es que Europa llegó a América y se puso en el centro justamente de la cultura mundial. ¿No? Esta cuestión de la aniquilación del otro. Y para llegar a sí, eso, y perdón, como y vos, una cosa, y para llegar a sí, eso, eh,
Europa necesitó muchísimo de la cultura árabe, de la tecnología china. Bueno, doy cuenta toda la herencia, en realidad todo lo que Europa de, requirió de otras culturas, pero que en el relato, justamente en el famoso mito de la modernidad, queda debajo de la alfombra. Sí, no, y estaba pensando recién cuando vos decías el pienso, luego existo de Descartes, que para Dussel es un existo, luego pienso. ¿Sí? Mm. Y eso me parece que es muy interesante, porque ese existo de Dussel es camino, o sea, vivo, transito, luego pienso. Justamente por eso él remarca siempre sus experiencias de vida como transformadoras de su pensamiento, no su pensamiento como eje de sus experiencias de vida. Y en eso me parece que es fundamental. A mi entender, rescata también una tensión muy propia dentro de las tradiciones teológicas, que es el lugar del profetismo. ¿Sí? Los profetas eran hombres de su tiempo, Sí, que caminaban y prestaban su boca digamos, a transmitir las revelaciones divinas, pero que no estaban encerrados en una biblioteca pensando para después escribir y que esa escritura trascienda la biblioteca, sino que estaban caminando la historia y el barro de la historia y la mierda de la historia, ¿sí? Y desde ahí, desde la experiencia del transitar, desde la experiencia de la errancia, se construía un saber. Y Dussel está reconocido en esa experiencia. O sea, Dussel primero escribe, primero camina, primero, o sea, existe y después piensa. exactamente. Vos lo dijiste muy bien, esta cuestión de la experiencia de la errancia, ¿no? Esto del nomadismo, como podemos decir, el nomadismo, ¿no? Las tradiciones justamente que no se han convertido en un poder vertical o en una institucionalidad, ¿no? Y que han siempre quedado por fuera o en los márgenes del ser, del pensamiento, de la cultura. Cómo reivindicar todo eso, ¿no? Ese es el proyecto. Y por supuesto que acá cómo reivindicar al sujeto americano, cómo reivindicar al oprimido, al niño, a la niña, a la mujer. Sujeto, o sea, a los sujetos latinoamericanos, además, porque ya eso entiende desde el vamos que no hay un latinoamericanismo, ¿no? Que Claro, sí, Latinoamérica sí, es sí. una conjunción de identidades en tensión, Diversas, sí. que diversas, que en eso también se diferencia mucho del europeo. O sea, por más de que el europeo se entienda como blanco, occidental y cristiano, ¿no? O sea, en los americanismos, ¿sí? Y en el latinoamericanismo, eso tiene un nivel de detalles y de contradicciones y de tensiones que hacen interesante y hacen justamente al pensamiento de Dussel. Claro, no se trata de caer en esencialismos, no cae en el esencialismo de querer la esencia del hombre americano. Por eso él a veces y de hecho él es muy crítico con esa noción. Él reconoce que en América, bueno, al menos en los pueblos originarios, hay justamente una pluralidad de identidades, hay conflicto, por supuesto, hay disputas de poder, hay violencia, hay guerra, hay sometimiento también, ¿no? Pero de alguna manera cuando él habla de la herencia amerindia o de los pueblos originarios, intenta encontrar justamente una serie de puntos en común que permita, digamos, considerarlos una cultura, pero no desde un punto de vista de una cultura universal que justamente acalle, ¿no?, esas diversidades o las reprima o las niegue, ¿no? Pero es verdad, hay que sacarse un poco, digo, este chip de buscar la esencia, ¿no? Justamente, él lo plantea. Imagínate cuando él, decíamos que llega a Europa y se pregunta por la identidad del americano, ¿no? Eh, Él entra justamente en esa búsqueda, pero creo que la entiende justamente como una búsqueda infinita, una búsqueda permanente, esta cuestión de la errancia. Y se nota mucho cuando, digo, yo por lo menos lo he notado, si se quiere, escuchándolo a él hablando, ¿no? O dándole las clases, ¿no? Cuando él plantea, bueno, hace un año escribí esto, ¿no? Pero me di cuenta que lo que escribí todavía estaba dentro del paradigma eurocéntrico, ¿no? Todavía era una visión colonialista, porque me di cuenta de esto. Y entonces en el nuevo libro modifico esto, ¿no? Y capaz que en un año Totalmente. vuelvo a modificarlo. Y tiene que ver con esa cuestión, ¿no? De pensar la descolonización, a ver, como Es un pensamiento, una búsqueda es un permanente de pensamiento movimiento.
Sí, es un pensamiento decolonial, sobre todo también para poder trazar un pensamiento marginal desde este lado, pero al mismo tiempo es un pensamiento muy, o sea, hay una humildad y una grandeza de Dussel también, de entender que alguien que está pensando mientras está transitando o existiendo no puede pensar lo mismo durante toda su vida, y ¿no? es, y es, Y y no se es le puede una, exigir, y no se le y puede es una, exigir ni siquiera un exactamente. pensador eso. Y por otro lado rompe con algo muy moderno y muy del Estado-Nación, que es la homogeneización de las diferencias, o sea, y no pensar desde la diferencia. O sea, Dussel busca en el tránsito de su vida y su pensamiento pensar desde la diferencia, no desde la búsqueda de homogeneización de la diferencia, que es el pensamiento europeo y el pensamiento moderno. Claro, él toma la categoría de la exterioridad, justamente del pensamiento levinasiano, ¿no? Esta Levinasiana, cuestión de, sí, obvio. sí, la categoría de la exterioridad y de siempre buscar aquello exterior al sistema mundo dominante. Él habla de esto, el sistema mundo cuando habla del eurocentrismo, pero me parece que eso que estamos hablando también habla de la humildad, de la honestidad intelectual, digo, realmente me parece muy, muy honesto, y al mismo tiempo de entender la profundidad del problema y el no querer recaer justamente en esto, ¿no? En una visión homogeneizante que borra las diferencias que muchas veces pasa cuando Totalmente, se quiere hablar, perdón, cuando se quiere hablar, no sé, de la identidad del argentino, pum, te clavan una esencia de ser argentino y eso es ser pero argentino y no es también, eso. no, pero también ahí hay algo muy, muy interesante que es no reivindicar, por ejemplo, al marginado, diciendo, bueno, vamos a escuchar el pensamiento marginal, por ejemplo, los pueblos originarios, pero la palabra se la ponemos nosotros, ¿no? O sea, reivindicar el espacio de la marginalidad o de lo originario, de los pueblos originarios, pero en realidad estás haciendo el mismo, o sea, estás haciendo la misma lógica que hizo el pensamiento homogeneizante y europeo hacia nosotros. Ah, bueno, sí, ahora que hable el latinoamericano, pero lo definimos nosotros y define quién hablan ellos, ¿sí? Si no, o sea, pensar en la diferencia es escuchar sobre todo y no silenciar, no buscar respuestas y tampoco poner tu palabra por sobre la otra. O sea, justamente pensar desde la exterioridad es no construir monólogos que se vinculan, sino un diálogo que se abre. Claro, y él insiste mucho con esta figura del diálogo y del diálogo intercultural, ¿no? Pero como vos decís, ahí lo planteaste muy bien, tiene que ver con un diálogo donde en realidad lo primero que tenemos que hacer es escuchar, justamente a responder a la presencia del otro, a lo que tiene el otro para decir, a lo que tiene el otro para reclamar, básicamente, ¿no? Porque estamos Y hablando. como dice, sí, como dice Levinas, y ese escuchar al otro no es ponerse en el lugar del otro, porque si vos te Mm, pones en el lugar del otro, el otro desaparece. Entonces, ninguna relación hacia la otredad, o sea, primero que el yo siempre está construido por el tú es el que hace que yo sea yo, y mi yo va a hacer que, o sea, y mi yo como un tú va a hacer que el otro sea su propio yo. Pero cuando vos te pones en el lugar del otro, que también caemos en eso, o caemos en la tolerancia, que es una palabra horrible, ¿no? Porque mm. uno tolera lo que, no, lo que debería no existir, porque si no, no necesitaría tolerarlo, pero cuando vos te pones en el lugar del otro, el otro desaparece. En ese sentido, queda bien claro también con Dussel y con toda la tradición judía que él toma, que ninguna relación de otredades, o sea, ninguna relación con el otro es simétrica, porque la simetría puede anular al otro, sino que es asimétrica, y es asimétrica porque es de responsabilidad. O sea, antes de salir a mi encuentro con el otro, yo soy responsable de ese otro, así como asimétricamente ese otro, antes de salir al diálogo conmigo, es responsable de mí. Claro, es lo que hablábamos de la primacía de la ética y a ver, estando en esta situación mundial, geopolítica y también en Argentina del siglo XXI, 2021, bueno, qué difícil, ¿no? También, o qué necesidad y qué difícil, ¿no? Repensarnos de esa manera, justamente, ¿no? Estamos tan cargados del individualismo neoliberal, por un lado, pero también te quiere, ¿no? De esas visiones que, como vos dijiste, ¿no? Siguen
dicen, bueno, le damos la palabra al marginal, que es marginal, y lo tomamos como marginal, y entonces se cae como otra vez en Legitimamos su esa lógica, marginalidad. legitimamos su marginalidad, decimos, bueno, vivan los marginales, allá están los marginales, bueno, listo, ya opinaron, seguimos haciendo lo que venimos haciendo, ¿no? Y eso también es como, bueno, es un poco Es como la lógica de los panelistas, ¿no? La lógica de los la panelistas de los lógica. programas políticos de opinión hoy en día, ¿no? Bueno, ahora que hable el marginal. Ah, me suena a la serie. Ah, bueno, habló el marginal. Bueno, ¿y qué opina el delegado de la marginalidad? Ah, perfecto, perfecto. Y ahora, ¿qué opina el delegado del gobierno? Y en realidad no opina nadie. O sea, en realidad no estás escuchando a nadie. Estás sumando una serie de voces, de monólogos que no están dialogando. Sí, Por pero es eso me parece la importante, apariencia. me parece importante que cuando yo me imagino el pensamiento de Dussel, me lo imagino en una mesa redonda, ¿no? Para mí no hay nada más hegemónico que la forma. Me gusta mucho también pensar en la hermenéutica material, ¿no? En la forma en que están construidas nuestras universidades, en donde está el profesor y está el auditorio, o para arriba, o está todo. O sea, me parece que justamente construir pensamiento es una circularidad, en donde todas las voces, siempre, obviamente, como docente, uno es el que guía esa discusión, pero la guía la escucha, ¿no? En la escucha y en tratar de que el otro piense, ¿no? Y parece a veces como que no piensa, no, sí, sí piensa, pero el pensar es un pensar crítico, es tratar de romper con todas las estructuras, como bien Dussel decía, con la que venimos y con la que él mismo vino desde la universidad, y romperlas y entender justamente la diferencia de los pensamientos, ¿sí? Hay una frase que es muy maravillosa de Buber, que dice, Buber, ¿no? Buber, Ah, sí. que le preguntan cómo se construye el saber y dice, mira, lo único que yo puedo hacer es acompañar a un estudiante una ventana, abrir la ventana, señalar un camino y empezar un diálogo, ¿no? Y me parece que ese es el rol del docente y ese es el rol que me imagino a Dussel cuando lo veo hablar o cuando lo escucho, cuando lo leo, ¿no? O sea, abrir ventanas para empezar un diálogo. Sí, totalmente. Además, bueno, una de las grandes cuestiones por las cuales Dussel bueno, los grupos de filosofía latinoamericana están peleando en México tiene que ver con el lugar justamente de la filosofía latinoamericana y del pensamiento crítico americano y por supuesto que también de otras culturas invisibilizadas. Porque bueno, los programas ya sabemos, las currículas siguen estando formadas con determinado modelo, bueno, eurocéntrico, helenocéntrico, formando un tipo de ciudadano, un tipo de sujeto que es el reproductor del sistema capitalista de consumo en el mercado de la oferta y la demanda. Y donde sigue privilegiando, ¿no?, esta cuestión de el yo, siempre primero el yo, y luego, bueno, un poquito del otro y le tira unas migajas, ¿no? Pero digo, ese tipo de Sí, es sujeto, como el famoso el senador, yo en el centro, el yo en el centro que le salen las linitas imaginarias a esas pequeñas otredades que en definitiva le retroalimentan el ego a ese exacto, yo, cuando en verdad somos todos somos otro de exactamente, otros. exactamente. Y bueno, digo, cómo, nada, él habla, por supuesto, de la reforma pedagógica y de lo necesario que es romper con toda esa tradición y herencia cultural y al mismo tiempo, bueno, todo lo que falta, por supuesto que no sé cómo es, a ver, el estado de situación de México, pero si se lo está reclamando es porque claramente el modelo universitario, bueno, sigue siendo el, el El hegemónico, el eurocéntrico, el que viene el eh, mexiconocéntrico. el mexicanocéntrico, el que viene de la universidad, del romanticismo alemán y llega hasta hoy, ¿no? Pero digo, eh, qué difícil, ¿no? Que se hace poder repensarlo todo. Pero al mismo tiempo, a ver, él sabe, él reconoce la urgencia de poder repensarlo todo, de repensarnos en nuestro lugar de sujetos en el mundo, ¿no? Y esa es la base. Eso es lo urgente, ¿no? Pero yo lo he escuchado cuando analiza nuestra época, ¿no? Y te diría que por lo contrario, ¿no? A lo que a veces uno tendería a pensar, porque por ejemplo,
yo pienso en la actualidad y digo, me sale no todo el pesimismo posible por la situación mundial, ¿no? Por eso yo solo, ¿no? Y los demás son optimistas y no me di cuenta. Pero No, no, acá estás escu- hablando con, o sea, el pesimismo encarnado, así que el pesimismo encarnado, bueno, genial, entonces me vas a saber entender. Porque vos, yo no lo escucho a Dussel hablando de lo que él llama la transmodernidad, que es como la nueva era del mundo, que ojo que él es muy crítico de la posmodernidad, por más de que pueda tomar elementos y reconoce cosas, él es muy crítico de la posmodernidad europea porque la sigue considerando eurocentrista. Él habla de la transmodernidad y habla de una nueva edad del mundo, una nueva era del mundo, que de alguna manera dice que se está empezando a desarrollar ahora y que puede durar siglos, o sea, y ya que crea que la humanidad puede durar siglos, para mí es un nivel de esperanza que lo admiro profundamente, más de alguien que sí, no no, ha bueno, tenido esta pensar trayectoria, también, pero digo, piensa sí, pero sí, ¿querés decir algo? Decilo, no, decilo, no, decilo. sí, no, que pensar la posmodernidad es más ficcional que la posmodernidad es Bauman con derechos humanos, o sea, qué, no, qué buena, qué buena o frase. sea, Ay, amo esa frase. Bauman con derechos o sea, humanos. Bueno, sí, por sí, eso, mal, bueno. es Con derechos literatura humanos para, para, para para los la que elite. se consideran humanos. O sea, Claro, sí, pero la élite es humana, nada más. O sea, a ver, en exactamente. eso desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, o sea, Obvio, obvio. humanos son solamente los que tienen el poder. O Perdón, sea, desde antes, desde los griegos, porque ahí volvemos a Husserl, desde los totalmente, griegos, de de los griegos Parménides, sí, de pero Platón, digo, Aristóteles. totalmente, pero bueno, digo, la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano, que es como el texto fundante de las libertades, no, en verdad de la idea esa como que parece que nunca se habían acordado, sí, porque somos seres humanos y nacemos seres humanos, tenemos derechos naturales y somos todos iguales, ¿no? De Claro. repente en 1789 se acordaron de algo que durante todos los siglos anteriores se habían olvidado, y sin embargo lo que se construye para adelante es que humanos y derechos, ¿no? Como decían los milicos, humanos y Exactamente. derechos son los que tienen el poder hegemónico, o los Eso que porque quieren no, trazar una forma de poder sobre el otro. eso porque uno siempre se queda con, ¿no? Se queda en la historia escrita, en los titulares y no lee la letra chica, ¿no? Que hay veces, bueno, humanos no son los pobres, no son los judíos, no son los africanos, no son los americanos. Los Habría que leer islámicos. ni los islámicos, ni los indios, ni los chinos, ni así seguimos, ¿no? A Y mí al final me encontramos más gusta, gente, sí, más, digo, al final encontramos, por supuesto, más gente marginada del sistema que adentro, ¿no? por eso el pensamiento es marginal y de ahí esa herencia dusseliana. A mí me gusta también entender que el pensamiento latinoamericano es un pensamiento de segunda marca, ¿no? Es el Nike Feraldi, que esto es muy de los 90, ¿no? No el Nike Feraldi, no el Gucci, el Grucci, la cartera Trucci, digamos, el Christian Rior, o sea, y que desde ese lugar, desde esa creatividad latinoamericana, nosotros como nos paramos frente al otro. No quiere decir que sea trucho en calidad, porque las hacen todas en China, o sea, tanto la Gucci como la Trucci, Sí, tanto, o eso sea, es cuestión de marca. tanto por eso, tanto el Christian Dior como el Christian Dior, pero el tema es que nosotros le damos esa creatividad latinoamericana para decir, bueno, o sea, hay un texto en Contrapuntos de O'Donnell que es muy interesante hablando del peronismo y dice que el peronismo se resume en la pregunta, en la respuesta y a mí qué carajo me importa, ¿no? Que cuando alguien dice, no, porque yo soy profesor y pues soy docente y me formé en la Sorbonne, y que el peronista te mira a los ojos y te dice, a mí qué carajo me importa, ¿no? Bueno, a mí qué carajo me importa, más allá del peronismo, es la respuesta latinoamericana. Y debería ser la respuesta latinoamericana, ¿no? A mí qué carajo me importa, reivindicar nuestras universidades también, reivindicar nuestro lugar en el mundo, reivindicar nuestro pensamiento de segunda marca, que es ponerle el dedo en el culo a la primera marca europea. Exactamente, que en realidad, por supuesto, de segunda marca no tiene por qué tener nada, ¿no? Justamente la segunda marca es una etiqueta que pone la primera marca. Pero entonces, digo, volviendo a lo que estaba diciendo, que bueno, después nos fuimos, ¿no? Pero esta cuestión de la esperanza, ¿no? Que me pareció que en realidad me llamó la atención porque
eh, nada, lo ves a él con 86 años diciendo esto y decís, lo quiero abrazar, ¿no? Así que yo estoy lejos y estamos en pandemia. Pero hablando de esto de la Lo rompes todo igual transmodernidad, si lo sí, abrazás al viejo, ¿eh? bueno, no, no te creas que yo soy muy fuerte igual. Y No, no, pero está muy viejito. Todos lo queremos abrazar y se rompe todo, se deshace como la arena. Bueno, él cuando habla de la transmodernidad o de esta nueva época que se está empezando a transitar y que puede durar siglos, habla justamente de lo que te decía al principio, ¿no? Del crecimiento o el amanecer de los pueblos, de la, perdón, del pluriverso, ¿no? De las diferencias culturales que empiezan a emerger y van cada vez, si se quiere, ganando un poco más de lugar en el debate contemporáneo. Y hay algo que está muy marcado. El pluriverso me Sí, suena a ser el verso pluralmente, pero bueno, eh, a ver, vamos a hacer como la tiene, diferencia entre el deber ser, el ideal y la práctica, ¿no? Digamos, sí, seguramente en obvio. el ideal es, bueno, el diálogo intercultural horizontal y seguramente a los 2 minutos la primera marca agarra la palabra pluriverso, lo transforma en política de Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, Y y dice, yo te doy el micrófono a vos para hablar. A ver, ¿no? Como el que tiene el micrófono claro, lo cede. yo le pongo el micrófono para allá, pero ¡pum! La plata va a ir ahí y la producción va para allá, listo, ¿no? Seguramente, porque es lo que pasa con todo, ¿no? Pero bueno, ahora que estamos, digamos, que todavía está en esa pureza la palabra transmodernidad, que igual él la utiliza porque yo sé que en los 70 él empieza a hablar de posmodernidad, incluso dice que él habla de posmodernidad antes de que se hable de posmodernidad en Europa, pero claro, una vez que empieza de Europa lo lleva a otro sentido y entonces tiene que cambiar la palabra, evidentemente, porque Lo lleva a lo ya líquido. lo lleva a lo líquido, claro, ¿no? Y él lo que al revés lo quiere llevar hacia el lugar del empoderamiento, bueno, del poder del pueblo, de la vuelta al pueblo, ¿no? Del pueblo como sujeto cultural y político que sigue siendo necesario y sigue teniendo que ser la base de la soberanía, ¿no? Si lo llevamos a los líquidos y desarmamos la idea de pueblo, quedamos atrapados en el fluir del capitalismo salvaje, ¿no? Básicamente, él creo que está pensando en eso, y cuando habla de la transmodernidad, dice, ¿no? Lo necesario que es recuperar justamente las cosmovisiones, las cosmovisiones anteriores o las cosmovisiones diferentes para recuperar otra mirada del ser humano y de la naturaleza que justamente empiece a romper, ¿no? Esta hegemonía del capitalismo que eh, bueno, nos conlleva a la destrucción ambiental y a la ambientación humana. Y hay una frase que me gustó mucho que dice, ¿no? Como intentando evitar acusaciones de antropocentrismo, pero al mismo tiempo intentando recuperar la responsabilidad del ser humano, dice que el ser humano, ¿no? Somos los únicos vivos responsables de la vida, ¿no? Lo dice en una conferencia, que me encantó esa frase, la dice la frase y dice, bueno, con esto no me pueden acusar de antropocéntrico, ¿no? Somos los únicos vivos responsables de la vida, como intentando, otra vez digo, no, acá no hay nada de liquidez, acá el ser humano se tiene que hacer responsable, se tiene que recuperar la noción de pueblo como sujeto de soberanía, no se tiene que destruir el sistema democrático, sino que al revés, se tiene que hacer una democracia mucho más participativa y se tiene que empezar a romper la hegemonía, por supuesto, del capitalismo neoliberal. Porque en realidad, y también la historia humana ha dado muestra de esto, somos los únicos seres vivos y responsables de la vida. Exactamente. Eh, Bien, muy bien. Ese es entonces, o sea, porque la historia del ser humano es la historia de la destrucción en manos del ser humano. Entonces, también acá Dussel plantea un intríngulis o una aporía que tiene que ver con qué queda futuro. Vos decías, me dan ganas de abrazarlo, ¿no? Cuando habla de esperanza. Y yo creo que si pasás los 80 años, o sea, te vuelve la esperanza esa de los últimos días, ¿no? Es como los cristianos de los últimos días, te viene la esperanza en los últimos días, o sea, si llegaste a los 80. Y me parece que es muy reivindicable también y que habla muy bien de justamente su transitar y su experiencia, tanto filosófica como de pensamiento. Es tratar de darle
¿no? Algo de esperanza, eh, yo creo que hasta se te genera familiarmente, ¿no? A lo que generaste. Eh, el problema es que sigo pensando lo mismo, ¿no? Somos los únicos seres vivos y responsables con la vida. Eh, y en ese sentido banco mucho y te vuelvo a reconocer y más me saco el sombrero a Dussel de que en el horizonte de todo lo que fue y todo lo que es su pensamiento y su transitar y el transitar pensado siga teniendo una esperanza en el ser humano. Y sin, digamos, abandonar justamente, a ver, su búsqueda intelectual, vivencial, cultural e histórica, desde la filosofía de la liberación, reivindicando justamente la necesidad de los pueblos de construir su propia cultura, de pensar por sí mismos, de liberarse de su situación de periferia y de recuperar su lugar en la historia, ¿no? O sea, sin renunciar a ninguna de sus metas, ¿no? Volver a plantear la necesidad histórica de la superación del capitalismo, que implica no solo la superación económica, sino, digamos, la transformación del ser humano, ¿no? Esta cuestión de pensar un ser humano nuevo desde la ética, desde la responsabilidad, desde la apertura hacia el otro y, y volver Y otra decir vez a ética ya insistir es con eso. responsabilidad. Y decir ética ya es Sí, responsabilidad y no y justamente plantear siempre a la ética en el centro, ¿no? De la la totalidad relación de la humana. existencia, de la relación humana, exactamente. Totalmente, totalmente. Y entender que desde la ética, o sea, entender que ética y responsabilidad es casi un sinónimo. Bueno, exactamente. Y me parece que está bueno, a ver, estamos con la hora, son las Sí, ya 7 menos estamos. 3 ahí hay comentarios que dicen, bueno, nos dicen cosas lindas, lo cual es muy bueno. Y también nos dicen que ojito con el tiempo. Pero me parece que Sí, bueno, yo traje lo de la transmodernidad porque como pensando que se estaba acabando el tiempo y me pareció que es interesante dejar esa idea en el aire también, ¿no? Digo, la crítica sí, sí. siempre está en ese lugar de la construcción de un futuro, de un presente y de un futuro. Y me Ahí nos parece que eso dicen es excelente dupla y bueno, seguiremos hablando. Una hermosura haberte encontrado, Luqui, y poder empezar este diálogo. Ya después lo desplegaremos en otros temas post-ducelianos. Dale, sí, sí, encantadísimo. La verdad que estuvo muy buena la charla y la verdad que agradezco, ¿no? A todos los compañeros que Ah, se han puesto al y a los hombro, a los organizadores, sí, organizadores, totalmente. compañeros, compañeras, compañeres y organizadores y organizadoras que se han puesto al hombro esto de armar un congreso de filosofía en las redes con cuentas que nos fuimos conociendo a través de la virtualidad, sobre todo en esto de la pandemia. Y también revalorizando justamente el lugar de las redes sociales como divulgación y democratización del De conocimiento. pensamiento. Exactamente, el Sí, sí, yo quería pensamiento. también eso, agradecer a todos los organizadores que la verdad que construyeron algo hermoso, inédito, y que hace tiempo, por lo menos en mi caso, con todos ellos venimos teniendo diálogos y poder estructurarlo dentro de una jornada me parece algo precioso. De esa forma también te conocí a vos. Y bueno, acá seguiremos escuchando al resto. Exactamente, así que tengo un problema de memoria, ¿no? ¿Cuál es el vivo que nos sigue? No sé si ya está empezando, Ah, pero a ver, a ver, ahí el búsquenlo, público, no, pero a ver, el público búsquenlo en que los está ahí, programas. porque si lo saco el Instagram. Necesito que ahí la gente, los que nos están siguiendo, que digan, bueno, el próximo vivo es, Ya empezó el otro, ya dicen. empezó, Ya, listo, entonces listo. nos vamos porque hay mucho para seguir filosofando. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias por estar. Chao. Elvira López, ahí está. Chao. Elvira López es el siguiente vivo. Así que nos vemos. Filosofía en y amor por la filosofía arrancó. Chao, Emma. Chao. Muchas gracias. A vos.